La mente, que no sabes que tienes. Hay algo en ti que nunca ha sido herido. Detente un momento con esa frase. No la proceses con la mente que analiza, que duda, que inmediatamente busca la excepción o la contradicción. Simplemente déjala llegar. Hay algo en ti que nunca ha sido herido. Algo que no ha envejecido. Algo que no recuerda el fracaso porque nunca lo experimentó. Algo que no carga con el peso de las decisiones equivocadas, de las relaciones rotas, de los años que pasaron sin que hicieras lo que sabías que debías hacer. Eso no es poesía, no es consuelo espiritual barato, es la descripción más precisa que existe de la enseñanza central del budismo tibetano, y cuando la comprendas no como concepto sino como experiencia directa, algo cambiará en ti de una manera que ninguna técnica de productividad, ninguna estrategia de negocios y ningún libro de desarrollo personal puede producir. Eso que nunca ha sido herido tiene un nombre en la tradición tibetana. Se llama Rigpa, y la mente que sí ha sido herida, la que carga con el peso de la historia, la que salta de pensamiento en pensamiento como un mono de rama en rama, la que genera ansiedad sobre el futuro y culpa sobre el pasado, la que se identifica completamente con cada emoción que la atraviesa, como si esa emoción fuera la totalidad de lo que eres, esa mente también tiene un nombre. Se llama Sem. La distinción entre Rigpa y Sem es, según los maestros del linaje Karma Kagyu y la tradición Dzogchen, la distinción más importante que un ser humano puede aprender a hacer, más importante que cualquier distinción intelectual, filosófica o estratégica, porque todas las demás distinciones ocurren dentro de la mente. Esta distinción es sobre la naturaleza de la mente misma, y lo que hace este tema absolutamente extraordinario para el mundo moderno es que esta distinción no es una abstracción reservada para monjes en cuevas del Himalaya, es una distinción práctica, directa y urgentemente necesaria para cualquier persona que quiera construir una vida de verdadera claridad, efectividad y libertad interior en el siglo XXI. Permíteme explicarte por qué. Vivimos en la era de la sobrecarga cognitiva. Nunca en la historia de la humanidad la mente humana ha sido bombardeada con tanta información, tanto estímulo, tanta demanda de atención simultánea, como en este momento. Las notificaciones que interrumpen cada 20 minutos, los ciclos de noticias que generan urgencia artificial constante, las redes sociales diseñadas con precisión algorítmica para capturar y retener la atención durante el mayor tiempo posible, el correo electrónico que nunca se vacía completamente, las conversaciones que continúan en WhatsApp a las 11 de la noche. Todo esto opera sobre SEM, sobre la mente ordinaria, discursiva, reactiva, y SEM, por su naturaleza, responde a todo este bombardeo exactamente como ha respondido siempre a los estímulos, reaccionando, siendo arrastrada, identificándose con cada pensamiento que surge como si ese pensamiento fuera una orden que debe ejecutarse, una amenaza que debe evaluarse, una oportunidad que debe perseguirse ahora mismo antes de que desaparezca. El resultado es una generación de seres humanos extraordinariamente ocupados y extraordinariamente confundidos, con calendarios llenos y claridad vacía, con mucha actividad y poco movimiento real hacia lo que genuinamente importa, con la sensación constante de que están respondiendo a la vida en lugar de crearla. Y aquí está el punto que lo cambia todo. Rigpa siempre ha estado presente, nunca se fue. No necesita ser construido, desarrollado ni merecido. Está aquí ahora mismo, en este instante, exactamente debajo de cada pensamiento que Sem genera, como el cielo está exactamente detrás de cada nube, sin importar cuán densas sean las nubes, sin importar por cuánto tiempo han cubierto el horizonte. El trabajo no es crear Rigpa, el trabajo es reconocerlo. Y esa distinción entre crear algo nuevo y reconocer algo que siempre estuvo presente es la diferencia que lo cambia todo. Cuando crees que tienes que crear la claridad, el proceso es agotador, porque implica trabajar desde Sem para superar Sem, lo cual es como intentar apagar el fuego con el fuego. Puedes hacer progreso. Hay técnicas que funcionan. Hay prácticas que mejoran la calidad de Sem de manera significativa, pero siempre hay un techo.
Siempre hay una limitación inherente. Cuando reconoces que Rigpa ya está presente, que la claridad no es algo que construyes, sino algo que descubres, el proceso es completamente diferente. No hay un enemigo que vencer, no hay una batalla que ganar, hay un reconocimiento que profundizar. Y ese reconocimiento, una vez que ocurre, aunque sea brevemente, cambia la perspectiva de manera irreversible. Es como haber vivido toda tu vida en una habitación creyendo que era el universo entero, y de repente descubrir que hay una ventana. No tienes que construir el exterior, solo tienes que ver que existe, y una vez que lo has visto, ya no puedes desverlo. A lo largo de este video, vamos a hacer exactamente eso. Vamos a examinar la naturaleza de Sem con una honestidad que puede ser incómoda, pero que es necesaria. Vamos a explorar la naturaleza de Rigpa con la precisión que la tradición tibetana ha desarrollado durante más de 1000 años. Vamos a mirar los momentos en los que Rigpa se asoma espontáneamente en la vida cotidiana y que la mayoría de las personas no reconocen como tales. Y vamos a explorar las tecnologías prácticas que el linaje Karma Kagyu ha transmitido de maestro a discípulo durante siglos para estabilizar ese reconocimiento hasta que se convierta en la base permanente desde la que opera la vida completa. Porque vivir desde Rigpa no es vivir en un estado de trance meditativo desconectado del mundo, es precisamente lo contrario. Es vivir con una presencia, una claridad y una efectividad que Sem, por su naturaleza fragmentada y reactiva, simplemente no puede generar. Los grandes maestros del linaje Kagyu no eran personas pasivas que flotaban en estados contemplativos etéreos. Milarepa escribió decenas de miles de versos de sabiduría espontánea. Marpa viajó múltiples veces entre el Tíbet y la India cargando oro para comprar enseñanzas. Gampopa construyó uno de los sistemas filosóficos más elaborados de la historia budista. Todos ellos actuaban en el mundo con una efectividad extraordinaria, pero actuaban desde Rigpa, y esa diferencia, desde dónde actúas, lo determina todo. Comenzamos. El prisionero, que cree ser el carcelero. Para entender Rigpa, primero necesitamos entender Sem con una honestidad radical, no la comprensión superficial de que la mente a veces se distrae o a veces genera pensamientos negativos, una comprensión profunda y precisa de la naturaleza estructural de Sem, de cómo opera, de por qué opera así, y de cuál es el costo real de vivir identificado completamente con ella. Sem, en el lenguaje tibetano, se refiere a la mente ordinaria y discursiva, la mente que piensa, que planifica, que recuerda, que imagina, que juzga, que compara, que desea, que teme, que se aferra y que rechaza, la mente que genera un flujo prácticamente ininterrumpido de contenido mental desde el momento en que te despiertas hasta el momento en que finalmente caes dormido, y a veces incluso mientras duermes. Los investigadores de neurociencia que estudian la actividad cerebral durante el estado de vigilia ordinaria han documentado algo que los maestros tibetanos ya sabían hace siglos. La mente no entrenada genera entre 60.000 y 80.000 pensamientos por día, y de esos pensamientos, aproximadamente el 80% son negativos o ansiosos, y aproximadamente el 95% son repetición de pensamientos del día anterior. Detente con esos números un momento. 80.000 pensamientos al día. 80% negativos o ansiosos. 95% repetitivos. Esto significa que la inmensa mayoría del contenido que tu mente genera no es información nueva ni útil, es ruido. Es la repetición automática de patrones establecidos, de preocupaciones que ya has procesado, de conversaciones que ya tuviste, de escenarios futuros que no han ocurrido y que probablemente nunca ocurrirán exactamente como los imaginas. Y todo ese ruido consume energía, energía cognitiva, energía emocional, energía creativa que podría estar disponible para lo que genuinamente importa. Pero hay algo todavía más fundamental que comprender sobre Sem, algo que va más allá de su tendencia al ruido y la repetición, y es su tendencia a la identificación. Sem no solo genera pensamientos y emociones, se identifica completamente con ellos, cree ser ellos. Cuando surge el miedo, Sem dice,
soy una persona con miedo. Cuando surge la duda, Sem dice, soy alguien que duda de sus capacidades. Cuando surge el enojo, Sem dice, soy una persona enojada. Cuando surge la tristeza, Sem dice, soy alguien que está triste. La emoción, el pensamiento, el estado de ánimo se convierte en identidad, y esa identificación es la fuente del sufrimiento más profundo que experimenta el ser humano, porque si eres el miedo, no puedes observar el miedo. Si eres la duda, no puedes examinar la duda con claridad. Si eres la tristeza, no puedes tener perspectiva sobre la tristeza. Estás dentro de ella, eres ella, y desde adentro de una emoción, la capacidad de ver con claridad, de tomar decisiones efectivas, de acceder a la creatividad y la intuición, se contrae dramáticamente. El Buda describió esta condición de Sem con una imagen que ha permanecido en la tradición durante 25 siglos. La mente ordinaria es como un mono borracho al que le ha picado una avispa, inquieta por naturaleza, incoherente en su movimiento, reactiva ante el más mínimo estímulo, incapaz de permanecer quieta el tiempo suficiente para ver con claridad lo que realmente está ocurriendo. Esta imagen puede parecer dura, pero mírala con honestidad en el contexto de tu propia experiencia. ¿Cuántas veces has tomado una decisión impulsiva desde el estado emocional del momento que luego, con la calma del día siguiente, reconociste como un error? ¿Cuántas veces has dicho algo en un momento de enojo o frustración que no representaba lo que realmente querías comunicar? ¿Cuántas veces has pasado horas en una espiral de preocupación sobre algo que finalmente no ocurrió, o que resultó ser mucho menos grave de lo que Sem predecía? Eso es, Sem haciendo lo que Sem hace, no porque seas débil ni porque estés roto, sino porque esa es la naturaleza estructural de la mente ordinaria no entrenada. Opera en modo reactivo como configuración predeterminada, y en el mundo moderno, con todo el bombardeo de estímulos que hemos descrito, esa reactividad se amplifica exponencialmente. Pero hay algo todavía más sutil sobre Sem que necesita ser comprendido, algo que toca directamente la vida del emprendedor y del líder moderno. Sem no solo reacciona ante estímulos externos, genera su propio sufrimiento, de manera proactiva a través de un mecanismo que los textos tibetanos llaman las tres kleshas principales o los tres venenos de la mente: la ignorancia, el apego y la aversión. La ignorancia de la que hablan los textos tibetanos no es falta de información, es algo mucho más específico. Es el no reconocimiento de la naturaleza real de la mente. Es vivir completamente identificado con Sem sin saber que Rigpa existe. Es creer que el flujo de pensamientos y emociones que Sem genera es todo lo que eres y todo lo que puede haber. Desde esa ignorancia fundamental, Sem opera con una lógica de supervivencia que genera los dos mecanismos restantes, el apego y la aversión. Sem se aferra a lo que le produce placer o seguridad y rechaza lo que le produce dolor o amenaza. Y este movimiento constante de atracción y repulsión, de desear lo que no tiene y resistir lo que tiene, es el generador más prolífico de sufrimiento en la experiencia humana. Aplicado al mundo de los negocios, este mecanismo es devastadoramente visible. El emprendedor atrapado en Sem toma decisiones desde el apego cuando persigue oportunidades que brillan superficialmente sin la claridad suficiente para evaluar si realmente corresponden con su visión. Toma decisiones desde la aversión cuando evita los pasos necesarios de su camino porque generan incomodidad, incertidumbre o el riesgo de fracaso. Toma decisiones desde la ignorancia cuando no puede ver más allá del estado emocional del momento para acceder a la perspectiva más amplia que la situación requiere. Y la tragedia es que Sem no sabe que está haciendo esto. Sem cree genuinamente que está tomando las mejores decisiones posibles con la información disponible. No puede ver sus propios patrones porque es idéntico a ellos. Es el prisionero que cree ser el carcelero. Esta es la condición que Rigpa disuelve, no suprimiendo Sem, no destruyendo el pensamiento ni la emoción, sino reconociendo el espacio más vasto en el que Sem ocurre, el espacio que no es afectado por el contenido de Sem, de la misma manera que el cielo no es afectado por las nubes que lo cruzan. Y desde ese reconocimiento, la relación con los pensamientos y las emociones cambia completamente. Ya no eres el río turbulento, eres el lecho del río, y el lecho puede contener cualquier río,
tormentoso o sereno, sin ser arrastrado por él. Los maestros del linaje Karma Kagyu tienen una instrucción directa sobre Sem que ha sido transmitida durante siglos y que captura esta enseñanza con una economía de palabras extraordinaria. Cuando miras directamente al que piensa en lugar de seguir los pensamientos, ¿qué encuentras? Esta pregunta no tiene una respuesta conceptual, tiene una respuesta experiencial. Y esa respuesta experiencial es el umbral de Rigpa. El cielo que nunca fue una nube. Si Sem es la tormenta, Rigpa es el cielo en el que la tormenta ocurre. Esta metáfora, que aparece en prácticamente todos los textos del Dzogchen y del Mahamudra del linaje Kagyu, no es solo una imagen poética. Es una descripción técnica de la relación entre la mente ordinaria y la conciencia pura, y cuando se comprende en su precisión, revela algo que transforma completamente la manera en que te relacionas con tu propia experiencia mental. La diferencia entre el cielo y las nubes no es una diferencia de grado, no es que el cielo sea una nube más grande o más estable, es una diferencia de naturaleza. Las nubes tienen forma, tienen color, tienen densidad, aparecen y desaparecen. El cielo no tiene ninguna de estas características, no tiene forma porque contiene todas las formas, no tiene color porque refleja todos los colores, no aparece ni desaparece porque siempre está presente. Del mismo modo, Rigpa no es mejorado. No es una versión más calmada o más clara de la mente ordinaria. Es cualitativamente diferente. Es la dimensión de conciencia pura en la que Sem ocurre, sin ser definida ni limitada por el contenido de Sem. Padmasambhava, el maestro que llevó el Vajrayana al Tíbet en el siglo VIII y que los tibetanos llaman Guru Rinpoche, describe Rigpa en sus enseñanzas con tres cualidades inseparables que en tibetano se expresan como Kadak, Lundrup y Tox Rye. Estas tres palabras señalan hacia la naturaleza de Rigpa desde tres ángulos diferentes, y juntas forman el mapa más completo que existe de lo que la conciencia pura es en su esencia. Kadak significa pureza primordial, la cualidad de Rigpa que nunca ha sido contaminada por ninguna experiencia, por ningún pensamiento, por ninguna emoción, por ningún karma, no porque sea un estado que se limpió de impurezas, como si antes hubiera estado sucio y luego se purificara, sino porque su naturaleza es pura desde el origen, antes del origen, sin origen. Esta es la cualidad a la que se refería la frase con la que comenzamos este video. Hay algo en ti que nunca ha sido herido. Kadak es ese algo. Lundrup significa presencia espontánea. La cualidad de Rigpa por la que la conciencia pura está naturalmente presente, sin esfuerzo, sin ser producida por ninguna causa ni condición. Sem requiere condiciones para operar. Necesita un cerebro, necesita estímulos, necesita el combustible de la energía vital para generar su flujo de pensamientos y emociones. Rigpa no requiere nada. Es presencia que se presencia a sí misma espontáneamente, sin soporte externo, como la luz del sol que ilumina sin necesitar ser iluminada. Thox Reye significa compasión o energía compasiva omnipresente. Esta es la cualidad que impide que la comprensión de Rigpa se convierta en un nihilismo frío o en una indiferencia hacia el mundo. Rigpa no es una vacuidad estéril, es una vacuidad que rebosa de la energía natural de la compasión, que se mueve espontáneamente hacia el beneficio de todos los seres precisamente porque no está contraída por el miedo y el apego de Sem. La compasión no es algo que Rigpa practica, es algo que Rigpa es. Estas tres cualidades no son conceptos separados que se pueden estudiar individualmente. Son inseparables en la experiencia directa de Rigpa, de la misma manera que el calor, la luz y la capacidad de quemar son inseparables en la llama del fuego. Puedes hablar de ellas por separado en el análisis intelectual, pero en la experiencia se dan simultáneamente como una sola realidad. Ahora viene la pregunta que inevitablemente surge en este punto, y que es la pregunta correcta. Si Rigpa es tan fundamental, tan siempre presente, tan indestructible, ¿por qué no lo experimentamos de manera continua? ¿Por qué necesitamos que nos lo expliquen? ¿Por qué no es simplemente obvia la naturaleza más profunda de nuestra propia mente? La respuesta que da el budismo tibetano es precisa y extraordinariamente iluminadora.
Rigpa no es oscurecida porque sea débil ni porque esté lejos. Es oscurecida porque Sem es tan ruidoso, tan activo, tan constantemente presente en el primer plano de la experiencia, que Rigpa, que es silencioso por naturaleza, que no hace ruido porque no necesita anunciarse, simplemente no se percibe en medio del ruido de Sem. Es exactamente como intentar ver las estrellas a mediodía. No es que las estrellas desaparezcan durante el día, están exactamente donde siempre han estado, brillando con la misma intensidad, pero la luz solar es tan intensa en comparación que hace imposible verlas. Cuando el sol se pone y la luz disminuye, las estrellas aparecen, no porque hayan llegado, porque siempre estuvieron ahí. Sem es la luz solar en esta metáfora, brillante, intensa, completamente dominante del campo de la experiencia durante la mayor parte del tiempo. Y Rigpa son las estrellas, siempre presentes, pero requiriendo cierta disminución del ruido de Sem para poder ser percibidas. Pero aquí hay una distinción crucial que los maestros enfatizan constantemente. El objetivo no es eliminar Sem, no es apagar el sol para ver las estrellas. Sem tiene su función, el pensamiento, la planificación, el análisis, la emoción, todo el contenido de Sem es necesario para operar en el mundo de manera efectiva. El objetivo es reconocer Rigpa en medio de Sem, aprender a ver el cielo mientras las nubes se mueven, aprender a habitar la dimensión más vasta de la conciencia sin necesidad de que los pensamientos y las emociones dejen de surgir. Un maestro del linaje Kagyu lo expresó de esta manera: la diferencia entre el practicante ordinario y el maestro no es que el maestro no tenga pensamientos, es que el maestro reconoce la naturaleza de los pensamientos en el momento en que surgen. Ve que son expresiones de Rigpa, como olas que son expresiones del océano, en lugar de entidades separadas que deben ser perseguidas o suprimidas. Y en ese reconocimiento, los pensamientos se liberan solos, sin esfuerzo, sin necesidad de hacer nada con ellos. Esta es la tecnología más avanzada del Vajrayana, y no requiere retirarse al Himalaya para aplicarla. Requiere una comprensión cada vez más profunda de la naturaleza de la propia mente, combinada con la práctica que estabiliza esa comprensión hasta que se convierte en la perspectiva permanente desde la que se vive. Y cuando esa perspectiva permanente se establece, cuando Rigpa deja de ser un estado meditativo especial y se convierte en la base ordinaria desde la que operas, algo cambia en la calidad de cada aspecto de tu vida. La manera en que tomas decisiones cambia, la manera en que te relacionas con el fracaso y el éxito cambia, la manera en que construyes negocios y liderazgo cambia, la manera en que experimentas el tiempo cambia. No porque las circunstancias externas hayan cambiado, sino porque el nivel de conciencia desde el que las encuentras es fundamentalmente diferente. Los destellos de Rigpa, cuando la conciencia pura se asoma en tu vida cotidiana. Rigpa no es un estado exótico que solo ocurre en cuevas del Himalaya después de décadas de práctica intensiva. Rigpa se asoma en la vida de cada ser humano de manera espontánea y regular. El problema es que nadie nos enseñó a reconocerlo cuando ocurre, y sin reconocimiento, el destello de Rigpa aparece, ilumina brevemente el campo de la experiencia, y luego Sem recupera su dominio, y la oportunidad de profundizar en ese reconocimiento se pierde. Los maestros tibetanos identifican varios contextos en los que Rigpa se manifiesta espontáneamente en la experiencia ordinaria. Reconocer estos momentos no es el mismo tipo de reconocimiento profundo que resulta de años de práctica contemplativa, pero es el primer paso. Es el momento en que la ventana se abre brevemente y si sabes que es una ventana, puedes elegir mirar a través de ella en lugar de simplemente ignorarla. El primer contexto es el momento de sorpresa genuina. Cuando algo completamente inesperado ocurre, hay un instante brevísimo, antes de que Sem tenga tiempo de reaccionar, categorizar y generar una narrativa sobre lo que acaba de pasar, en el que la conciencia queda momentáneamente despejada. Ese instante de apertura entre el estímulo y la respuesta de Sem es un destello natural de Rigpa. El practicante del Dzogchen aprende a extender ese instante deliberadamente, a habitar ese espacio entre el estímulo y la reacción con creciente familiaridad. El segundo contexto es lo que los maestros llaman
la experiencia del asombro genuino, cuando contemplas el cielo estrellado en una noche despejada, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, cuando estás frente al océano y su vastedad supera la capacidad de SEM de medirla y comprenderla, cuando escuchas música de una belleza tan intensa que disuelve temporalmente la frontera entre el oyente y lo escuchado, en esos momentos SEM queda suspendido brevemente y la dimensión más vasta de la conciencia tiene espacio para manifestarse. No es accidental que las tradiciones espirituales de todo el mundo hayan utilizado el arte, la música, la naturaleza y la belleza como vehículos de transmisión, no para entretener, sino porque la belleza genuina tiene la capacidad de interrumpir el flujo ordinario de SEM y crear un espacio de apertura en el que algo más profundo puede ser percibido. El tercer contexto es el estado de flujo que los psicólogos modernos han estudiado extensamente. Cuando un atleta, un músico, un artista, un emprendedor, operando en el límite de sus capacidades, entra en ese estado de absorción completa donde el tiempo se disuelve, donde la separación entre el hacedor y la acción desaparece, donde todo ocurre con una fluidez y una precisión que supera la capacidad de la mente consciente de planificar, ese estado es una aproximación funcional a lo que el Vajrayana llama la conciencia no dual de Rigpa. Mihaly Csikszentmihalyi, el psicólogo que más profundamente estudió el estado de flujo, describió sus características con una precisión que los maestros tibetanos reconocerían inmediatamente: absorción completa en la actividad presente, ausencia de autoconciencia separadora, distorsión del tiempo, sensación de facilidad a pesar de la complejidad de la tarea, y una calidad de presencia que hace que la experiencia sea intrínsecamente satisfactoria independientemente del resultado externo. Todas esas características son exactamente lo que ocurre cuando la identificación con SEM disminuye y Rigpa tiene más espacio para manifestarse a través de la acción. El estado de flujo no es el mismo que Rigpa en su plenitud. Los maestros tibetanos son muy precisos sobre esta distinción, pero es una ventana. Es Rigpa asomándose a través de la actividad altamente enfocada, y el practicante que comprende esto puede comenzar a usar el estado de flujo como una entrada hacia el reconocimiento más profundo. El cuarto contexto es el momento justo antes de dormir y el momento justo después de despertar. En la tradición tibetana, estos dos umbrales entre el estado de vigilia y el estado de sueño son considerados momentos de especial oportunidad para el reconocimiento de Rigpa. En esos instantes, la actividad ordinaria de SEM disminuye naturalmente sin que la conciencia desaparezca completamente. Hay una breve ventana de claridad luminosa que los textos del Dzogchen describen como la luz clara del Sintosinose, durmiente, y la luz clara del que despierta. El yoga del sueño, del linaje Kagyu, una de las 6 yogas de Naropa que exploraremos en otro video de este canal, trabaja específicamente con esos umbrales para entrenar la conciencia en el reconocimiento de Rigpa durante los estados de sueño, sueño profundo y las transiciones entre ellos. Los maestros avanzados de este linaje mantienen una continuidad de reconocimiento de Rigpa a través de todos los estados de conciencia, incluyendo el sueño profundo sin sueños, lo que los textos describen como el reconocimiento de la luz clara de la muerte en vida. El quinto contexto es quizás el más accesible para el emprendedor y el líder moderno, el momento de quietud deliberada entre una actividad y la siguiente. La mayoría de las personas viven en un continuo de actividad en el que una tarea termina y la siguiente comienza inmediatamente, o incluso antes de que la primera termine. No hay espacio entre acciones. No hay pausa entre el final de una conversación y el comienzo de la siguiente. No hay silencio entre el último correo respondido y la siguiente notificación atendida. Y en ese no espacio, en esa ausencia de pausa, SEM domina completamente porque nunca tiene que enfrentar su propia naturaleza. La actividad constante es la estrategia más efectiva de SEM para evitar ser reconocida como lo que es. Introducir deliberadamente pequeños espacios de quietud entre actividades no es una técnica de productividad, aunque tenga efectos poderosos en la productividad. Es una práctica de reconocimiento.
es crear las condiciones para que Rigpa, que siempre está presente, tenga la oportunidad de ser percibido, aunque sea brevemente, aunque sea apenas un destello, porque incluso el destello más breve de reconocimiento de Rigpa transforma la calidad de la actividad que viene después de maneras que SEM, por sí sola, no puede producir. Los grandes maestros del linaje Karma Kagyu enseñan que el camino completo del Mahamudra y el Dzogchen no es más que la progresiva familiarización con Rigpa hasta que deja de ser un estado especial y se convierte en la perspectiva ordinaria desde la que se vive, y esa familiarización comienza exactamente aquí, en el reconocimiento de los destellos espontáneos que ya están ocurriendo en tu vida, antes de cualquier práctica formal, antes de cualquier transmisión iniciática, antes de cualquier retiro de meditación. El reconocimiento transforma el destello en linterna, y la práctica transforma la linterna en el sol. El protocolo de reconocimiento. Las tecnologías del linaje Kagyu para estabilizar Rigpa en la vida moderna. El reconocimiento de Rigpa no es accidental ni exclusivo de los genios espirituales que nacen una vez por siglo. Es el resultado natural de una práctica correcta, transmitida de manera auténtica por el linaje y aplicada con constancia y sinceridad. El linaje Karma Kagyu ha desarrollado durante más de 900 años un protocolo de prácticas que, cuando se aplican en la secuencia correcta y con la actitud correcta, producen el reconocimiento de Rigpa de manera progresiva y estable. Lo que vamos a explorar aquí son los principios fundamentales de ese protocolo adaptados para el practicante moderno sin sacrificar la profundidad de la tradición y sin caer en la simplificación que vacía las enseñanzas de su poder real. El primer principio del protocolo es lo que los maestros Kagyu llaman la cuádruple confianza. Antes de cualquier técnica, antes de cualquier práctica formal, el practicante necesita establecer 4 bases de confianza que crean el suelo fértil en el que el reconocimiento de Rigpa puede ocurrir. La confianza en el maestro auténtico del linaje como guía que ha recorrido el camino. La confianza en las enseñanzas como mapa preciso de la naturaleza de la mente. La confianza en la propia naturaleza búdica como la realidad que se está reconociendo. Y la confianza en la práctica como el vehículo que hace posible el reconocimiento. Esta cuádruple confianza no es fe ciega, es la apertura inteligente y deliberada que permite que la práctica opere en los niveles donde realmente transforma. Un practicante que aplica las técnicas desde el cinismo o la distancia intelectual obtiene resultados superficiales porque su actitud impide que la práctica penetre más allá de la superficie de Zen. El segundo principio es la práctica de shamatha o calma mental como fundamento necesario. Antes de poder reconocer Rigpa de manera estable, es necesario tener cierta capacidad de aquietar el flujo de Zen, no para suprimir los pensamientos, sino para reducir su velocidad y su intensidad al punto en que el espacio entre pensamientos comience a hacerse perceptible. Ese espacio entre pensamientos es la primera entrada al territorio de Rigpa. La práctica de shamatha en el linaje Kagyu comienza con el enfoque en un objeto de meditación, con frecuencia la respiración o una imagen del Buda, y progresa hacia el descanso en la naturaleza abierta de la mente sin ningún objeto. El tiempo mínimo que los maestros recomiendan para comenzar a establecer shamatha es de 20 minutos diarios de práctica consistente, no en un retiro de fin de semana de vez en cuando, 20 minutos diarios sin excepción. Para el emprendedor moderno que siente que no tiene 20 minutos disponibles, los maestros tienen una respuesta directa. Si no tienes 20 minutos para sentarte en silencio, entonces la cantidad de actividad que tienes no es un indicador de tu productividad, es un indicador de que Zen te está controlando completamente. Y esa realización, si se recibe con honestidad, es en sí misma el comienzo del camino. El tercer principio es la práctica de Vipassana o visión clara, que en el contexto del Mahamudra Kagyu toma la forma de la investigación directa de la naturaleza de la mente. Los maestros del linaje transmiten esta práctica a través de una serie de preguntas que no tienen respuesta conceptual sino experiencial. ¿Dónde está el pensamiento antes de surgir? ¿Dónde está el pensamiento mientras dura?
¿A dónde va el pensamiento cuando desaparece? ¿Cuál es la naturaleza del que observa los pensamientos? ¿Hay alguna diferencia entre el observador y lo observado? Estas preguntas, cuando se aplican con la orientación correcta de un maestro del linaje y con la base de Shamatha establecida, tienen el poder de interrumpir el proceso ordinario de identificación de Sem y crear el espacio en el que Rigpa puede ser reconocido directamente. No porque las preguntas generen una respuesta conceptual que explica Rigpa, sino porque la búsqueda honesta y persistente revela que el que busca no puede ser encontrado como objeto separado, y ese descubrimiento es el umbral del reconocimiento. El cuarto principio es la práctica de la integración, que es quizás la más importante y la más frecuentemente descuidada de todas. El reconocimiento de Rigpa en el cojín de meditación no tiene valor duradero si se pierde completamente en el momento en que el practicante abre los ojos y regresa a la actividad ordinaria. La integración es el proceso de traer el reconocimiento de Rigpa a todas las situaciones de la vida, no solo las formales y tranquilas. Los maestros Kagyu enseñan la integración a través de 4 contextos progresivamente desafiantes. Primero, la integración durante la meditación formal en quietud, que es el más fácil. Segundo, la integración durante la actividad cotidiana simple como caminar, comer o limpiar, donde la demanda cognitiva es baja y hay espacio para mantener el reconocimiento mientras se actúa. Tercero, la integración durante situaciones desafiantes como conversaciones difíciles, toma de decisiones bajo presión o momentos de frustración e incertidumbre. Cuarto, la integración durante los estados alterados de conciencia como el sueño profundo y los estados límite. Este proceso de integración progresiva es lo que transforma el reconocimiento de Rigpa de un estado especial que ocurre durante la meditación en la perspectiva permanente desde la que se vive, y es en este punto donde la práctica espiritual y el rendimiento en el mundo se encuentran de la manera más directa, porque el practicante que ha establecido el reconocimiento de Rigpa durante situaciones desafiantes no es arrastrado por Sem cuando el negocio enfrenta una crisis, cuando un socio traiciona la confianza, cuando el mercado colapsa inesperadamente, no porque sea indiferente a esas situaciones, sino porque responde desde Rigpa en lugar de reaccionar desde Sem. Y la diferencia entre responder desde Rigpa y reaccionar desde Sem en los momentos de mayor presión es la diferencia entre el líder que genera soluciones creativas bajo adversidad y el que genera más caos. Es la diferencia entre el emprendedor que ve oportunidad en la crisis y el que solo ve amenaza. Es la diferencia entre el ser humano que se conoce a sí mismo con suficiente profundidad para no ser definido por las circunstancias y el que vive a merced de lo que el exterior produce. El quinto principio es la recepción de la transmisión directa del linaje, el Lung y el Wang, que son la autorización de lectura y la iniciación respectivamente. En la tradición tibetana, la comprensión intelectual de Rigpa y la práctica técnica correcta son necesarias pero no suficientes. Existe una dimensión de transmisión directa de mente a mente que el linaje considera esencial. El maestro que ha reconocido Rigpa de manera estable puede, en el contexto de la transmisión, introducir al discípulo a su propia naturaleza de una manera que supera completamente lo que cualquier libro o video puede hacer. Esto no es misticismo irracional, es el reconocimiento de que ciertas dimensiones de la experiencia solo pueden ser comunicadas a través de la experiencia directa y no a través de la descripción conceptual. El sabor del mango puede describirse con miles de palabras, pero ninguna descripción sustituye al primer sabor real. Del mismo modo, Rigpa puede señalarse desde muchas direcciones, y este video es uno de esos señalamientos, pero el reconocimiento pleno requiere eventualmente el encuentro con un maestro auténtico del linaje. Lo que sí es posible hacer ahora mismo, sin iniciación formal, sin maestro presente, sin retiro de meditación, es esto. En este momento, mientras estas palabras llegan a tu conciencia, hay algo que las recibe, algo que escucha o lee sin ser los sonidos ni las palabras, algo que está consciente de los pensamientos que estas palabras generan sin ser esos pensamientos, algo que has estado presente durante todo este video, durante todo este día, durante toda tu vida, sin haber comenzado
y sin planear terminar. Eso que está consciente sin ser el objeto de la conciencia. Eso que observa sin ser lo observado. Eso que no puede ser encontrado cuando se busca porque es el buscador mismo y no el objeto buscado. Eso es Rigpa, no como concepto, como señalamiento directo hacia lo que ya está presente. Y si en este momento, aunque sea por una fracción de segundo, hay alguna sensación de apertura, de reconocimiento, de contacto con algo más vasto que el flujo ordinario de pensamientos, no lo analices, no lo conviertas en otro objeto de Zen. Simplemente descansa ahí, aunque sea un instante. Eso es el comienzo. Y el comienzo, cuando se reconoce correctamente, contiene todo el camino. Vivir desde Rigpa. El liderazgo, los negocios y la vida ordinaria, desde la conciencia pura. Todo lo que hemos explorado hasta aquí converge en una pregunta práctica y urgente. ¿Cómo se ve realmente la vida vivida desde Rigpa? No en el retiro de meditación, no en el cojín, en la reunión de negocios difícil, en la conversación con el socio que no está cumpliendo, en el momento en que el lanzamiento de producto falla y el capital invertido se ha perdido, en la noche en que la incertidumbre sobre el futuro del negocio no deja dormir. En todos esos momentos que son los verdaderos campos de entrenamiento de la conciencia. Vivir desde Rigpa no significa vivir sin pensamientos ni emociones. Los maestros realizados del linaje Kagyu no son robots sin vida emocional. Milarepa lloraba de alegría al contemplar la naturaleza. Gampopa expresaba una compasión tan intensa que sus discípulos la describían como físicamente palpable. El 16º, Karmapa, Rangjung Rigpe Dorje, moría en 1981 en un hospital de Illinois, rodeado de médicos atónitos ante las señales extraordinarias que su cuerpo mostraba al momento de la muerte, mientras él mismo permanecía en una quietud y una paz que ninguno de los médicos presentes podía explicar racionalmente. Vivir desde Rigpa significa que los pensamientos y las emociones ocurren, pero no secuestran la conciencia. Significa que Zen sigue operando, porque Zen es el instrumento necesario para funcionar en el mundo relativo, pero ya no es el jefe. Ya no define la identidad, ya no determina la calidad de la presencia en cada momento. En términos de liderazgo, esto se traduce en algo muy concreto. El líder que opera desde Rigpa puede estar completamente presente con la dificultad de una situación sin añadirle el peso adicional de la resistencia, de la narrativa del ego herido, de la urgencia ansiosa de resolver lo antes posible para aliviar el malestar de Zen. Puede ver la situación tal como es, no filtrada por el miedo ni por el deseo, y desde esa visión más clara tomar decisiones de mayor calidad. Puede escuchar a su equipo con una presencia real que Zen, con su constante diálogo interno, su planificación anticipada y su evaluación simultánea, simplemente no puede ofrecer. Y las personas que son escuchadas desde Rigpa lo saben, no conceptualmente, lo sienten. Hay una cualidad en la atención de alguien que opera desde la conciencia pura que es reconocible a nivel visceral, aunque la persona que lo experimenta no tenga ningún marco conceptual para describirla. El líder que opera desde Rigpa tiene acceso a una intuición estratégica que Zen, por sí sola, no puede generar. No porque Rigpa tenga poderes sobrenaturales de predicción, sino porque la intuición genuina, que es la capacidad de integrar grandes cantidades de información de manera preverbal y holística, requiere un nivel de quietud y apertura que Zen, en su modo reactivo y ruidoso, bloquea sistemáticamente. Cuando Rigpa está presente como fondo de la acción, esa capacidad intuitiva tiene espacio para operar, y los grandes emprendedores, aunque raramente usen este lenguaje, toman sus mejores decisiones desde ese espacio. En términos de construcción de negocios, vivir desde Rigpa cambia la relación con el tiempo. Se vive en la ansiedad del futuro y el arrepentimiento del pasado. Rigpa vive en el presente. Y el presente, como paradoja suprema, es el único lugar donde cualquier acción puede ocurrir. Todo el trabajo real se hace ahora. Todo el impacto se genera ahora. Toda la conexión genuina con clientes, con socios, con el mercado, ocurre en el presente. Y operar desde Rigpa significa tener acceso completo al presente
en lugar del acceso parcial y fragmentado que SEM, siempre mirando al pasado o al futuro, puede ofrecer. En términos de manejo de la adversidad, que es quizás donde la diferencia entre SEM y Rigpa es más visible y más importante. Vivir desde la conciencia pura no elimina los obstáculos. Los obstáculos son inherentes al camino de cualquier construcción significativa. Lo que cambia es la relación con los obstáculos. SEM experimenta el obstáculo como una amenaza a su supervivencia, a su identidad, a su narrativa de éxito. Y esa experiencia genera contracción, rigidez, pensamiento binario y decisiones reactivas que frecuentemente empeoran la situación. Rigpa experimenta el obstáculo como información, como un aspecto de la realidad que está señalando hacia algo que necesita ser visto, ajustado o transformado, y desde esa perspectiva, el obstáculo no paraliza, informa, no contrae, abre, no destruye el impulso hacia adelante, lo refina. Los maestros tibetanos tienen un dicho que captura esto con precisión. El obstáculo es el camino. No significa que debas buscar el sufrimiento ni que el dolor sea virtuoso en sí mismo. Significa que cada obstáculo, cuando se recibe desde la apertura de Rigpa en lugar de la resistencia de SEM, contiene exactamente la información que necesitas para el siguiente nivel de tu desarrollo. Y aquí está la síntesis final de todo lo que hemos explorado. SEM construye negocios desde la escasez, desde el miedo, desde la urgencia de compensar una carencia que siente real. Y esos negocios, aunque puedan ser rentables, llevan la huella de la contracción desde la que fueron construidos. Rigpa construye negocios desde la completud, desde la claridad, desde la generosidad natural de una conciencia que no necesita nada porque ya es todo. Y esos negocios llevan una huella diferente, una que los clientes perciben, que los equipos sienten, que el mercado responde con una fidelidad que ninguna estrategia de marketing puede fabricar. Vivir desde Rigpa no es el objetivo de la vida espiritual separado de la vida práctica. Es la condición que hace posible que la vida práctica sea expresión de lo más profundo y verdadero de lo que somos. Es la base desde la que construir un negocio puede ser simultáneamente un camino de servicio, de crecimiento y de libertad. Es el lugar donde el emprendedor y el practicante espiritual dejan de ser dos personas que comparten un cuerpo y se convierten en una sola presencia que actúa en el mundo desde la claridad de lo que siempre ha sido. Zen pregunta, ¿cómo obtengo lo que me falta? Rigpa responde, ¿a quién le falta algo? Y en el espacio de esa pregunta, si se recibe de verdad, si se deja penetrar más allá de la superficie intelectual hasta el nivel donde transforma, algo que ha estado cerrado durante mucho tiempo comienza a abrirse, no de manera dramática, no con relámpagos ni revelaciones cinematográficas, sino con la suavidad silenciosa con la que el amanecer reemplaza la oscuridad, sin que nadie pueda señalar exactamente el momento en que la noche terminó y el día comenzó. Simplemente de repente hay luz, y en esa luz, todo lo que ya estaba ahí puede por fin ser visto con claridad. Eso es Rigpa, y estaba aquí todo el tiempo. Si este video ha tocado algo que reconoces como verdadero, no desde la mente que analiza, sino desde algo más profundo que eso, ese reconocimiento es real. Cuídalo. Es el hilo más fino y más indestructible que existe. Nos vemos en el próximo video.